Vamos a orar juntos, hermanos. Padre, gracias por este gran privilegio que tú nos concedes en esta mañana de estar juntos, unánimes, bendecidos por ti. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu cuidado de nuestras vidas y como tú atiendes, Señor, aún todos esos aspectos que nosotros ni conocemos. Tú cuidas, tú bendices, tú proteges. Y somos, Señor, recipientes de todas tus bondades. Bendice, Señor, a cada vida en esta mañana aquí presente y en todo lugar, Padre, donde tú eres alabado y exaltado, en los hogares donde estamos siendo partícipes de nosotros en esta mañana, en esta alabanza, adoración y este tiempo, Señor, ahora de venir delante de tu palabra. Bendice a cada una de las vidas, Señor, que se acercan a ti en este día. Y seas tú visto, seas tú, Señor, reconocido, seas tú el centro de todo y que tu palabra, Padre, que es eterna, preciosa, gloriosa, poderosa, viva y eficaz, que ella, Padre, obre en cada corazón en esta mañana. Ciertamente, Padre, necesitamos de ti y tú eres, Señor, propicio para presentarte delante de nosotros y bendecirnos. Háblanos. He aquí tu pueblo, Padre, que pone atención a ti y a tu palabra en esta hora. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Santo, poderoso y glorioso Jesucristo. Amén. 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 Glorioso es el Señor. Y yo estaba pensando y pienso quizás con gran frecuencia lo que observo en la forma que Dios opera, ha operado en mi vida en particular, porque la verdad es que no puedo hablar de otros en una forma directa, pero sí puedo reconocer cómo Él ha sido con mi vida, de manera personal. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, amén. Tú sabes dónde te hallabas, tú sabes de dónde Él te rescató, tú sabes cómo Él ha trabajado en tu vida, tú sabes hasta dónde te ha llevado. Tú sabes, tienes que estar consciente, debes estar consciente de cuán bueno Él ha sido, amén, con cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros tenemos una historia, pero tengo que hablar solamente, si es que voy a hablar de una historia de la mía personalmente. Y recuerdo claramente, paso a paso, cómo Dios me ha llevado por una trayectoria, por una jornada. No es que todo ocurrió de un instante, en un momento, y yo ya estaba consciente y sabio o conocido de Dios o entendiendo quién Él es. No, Él paso por paso nos enseña, ¿no? Nos hace conocer de Él, nos da cierto nivel de sabiduría, conocimiento de quién Él es y cómo Él opera. Y a eso Él le añade, ¿no? Después que ha establecido fundamentos en nuestras vidas, Él progresivamente añade a nuestras vidas, tal como Él desea. Y lo hace de una manera poderosa. Pero algo es muy cierto, amados, que los que le buscan, le hallan. No es simplemente que Dios se da a conocer, pero Dios quiere que nosotros le busquemos, que tengamos deseo de Él. Así que yo quiero comenzar aquí de esta manera, en esta mañana, al congregarnos juntos, haciéndote varias preguntas o una pregunta central entre ellas. Y es, ¿qué deseo tienes de Dios? No me digas lo que tú crees que debes contestar, sino la realidad de tu vida. ¿Qué tipo de deseo ha depositado Él en tu vida por Él? Y cuando digo deseo, también pudiera reemplazar la palabra con necesidad, ¿no? ¿Cuánto lo necesitas en este día? Quiero decir una cosa muy importante. Lo más que lo conoces, lo más que Él suple necesidades en tu vida, lo más que tú reconoces que lo necesitas. No es como si Él invade tu vida, suple necesidades, te restaura y entonces tú te encuentras como si ya tienes suficiente de Dios.
Si eso ocurre, la realidad es que todavía no conoces como debes conocer a Dios. Él es más profundo, más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Es más, lo cantábamos. Pero hay otra realidad en contraste a ella. Nosotros tenemos más profunda y grande necesidad de la que reconocemos que tenemos de Él. Tú y yo necesitamos a Dios. Y Él, en su infinito amor y gracia, ha provisto para esa necesidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Tenemos al alcance, al acceso, lo que necesitamos. La gran pregunta es si estamos conscientes de eso y estamos buscando eso. Pero no te preocupes. Dios es suficientemente sabio para, si no estás consciente de tu necesidad de Él ponerte en situaciones donde tú vas a estar consciente de tu necesidad de Él. Todo lo necesitamos, amén. Pero la realidad es que muchas veces no estamos conscientes de nuestra necesidad. Es por eso que yo he estado preparando estos mensajes acerca de su presencia. Estamos en la 15ª instalación de esta serie, su presencia. Amados, que podamos concluir a lo mínimo que no hay nada más que necesitamos en este mundo. Solo su presencia. Todo lo otro es temporal, todo lo otro nos va a dejar a medias o vacío. Todas las otras cosas de este mundo nos van a permitir que nosotros gastemos tiempo, energías en esas cosas. Lo único que merece adoración y gloria, reconocimiento, lo único que necesitamos de veras es al Señor. Salud. Algunos dicen, bueno, necesito mi salud. Bueno, la verdad es que no. Salud sin Dios no vale para nada. Necesitamos al Señor. Dinero, riquezas, familia, cualquier cosa que tú puedas poner en cálculo como importante, y tiene su nivel de importancia. Pero cualquier cosa, quiero que esté cierto en nuestros corazones, y lo vamos a ver en esta mañana, pero su presencia es más importante que todas esas cosas. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Pero cuando hablamos de su presencia con nosotros, estamos hablando de mucho más, y quiero que entendamos esto aquí al inicio, que su omnipresencia. Dios está aquí. Y no solamente está aquí, está en todo lugar, en todo tiempo. Ese no es el problema. Dios está con los ateos, Dios está con los incrédulos, Dios está en todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no está presente. Jeremías 23 lo dice así: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Jeremías 23, ahora versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y entonces hace otra pregunta. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? David lo dijo y lo leímos en esta mañana. ¿De dónde me esconderé de tu presencia? Porque si voy al cielo, tú estás ahí. Si voy al Seol, tú estás ahí. No importa dónde me encuentre, tú estás. Pero en cierto sentido está hablando de su omnipresencia. Dios está en todo lugar. No es de lo que estamos hablando aquí en estas mañanas. Nosotros estamos hablando de su presencia en nuestras vidas tan grandemente necesitada. La semana pasada estuvimos hablando de lo que estaba pasando con el gran siervo de Dios Moisés, que Dios le dijo, ustedes vayan, hagan el labor, pero yo no voy con ustedes. Dios le dijo, mi presencia no va. Y vimos como Moisés como intercesor dijo, Señor, 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 si tú no vas con nosotros, no nos mandes a ir. Si tu presencia no va con nosotros. Es decir, hay cierto sentido donde el creyente puede disfrutar y experimentar todas las bendiciones de Dios sin Dios mismo. Y eso es un gran peligro. Porque nos podemos llenar de lo que Él provee y quedarnos todavía necesitados de Dios.
vacíos de Dios, y como lo que vamos a ver en esta mañana, con hambre y sed de Dios, que es algo de gran importancia. Dios está en todo lugar, en todo tiempo, pero no es percibido. Con los budistas, con los hindús, con los de Islam, todos ellos tienen la presencia de Dios. Dios es omnipresente, pero no conocen a Dios. No saben quién es Dios. Aún los ateos que niegan la existencia de Dios, Él está presente. Su presencia habita en todo lugar. Pero Jeremías hace un contraste entre Dios estando muy lejos y Dios estando muy cerca. Y para el creyente, nosotros deseamos que Dios esté cercano a nosotros. Amén. A nuestro lado. Amados, todo creyente en algún momento, si tú eres un creyente, si tú has experimentado un andar con el Señor, todo creyente en algún momento ha deseado oír directamente de Dios, sentir a Dios personalmente, experimentar la presencia de Dios realmente, tener un encuentro en el cual se manifiesta el Señor nuestro de manera personal. Cada vez que yo me siento o me arrodillo para orar, estoy buscando la presencia de Dios. No solamente para decir algunas palabras. Tengo necesidad de Él, estoy buscándolo a Él. Hermanos, es una cosa que Dios hable a la multitud. Y como en esta mañana, que Él hable a nosotros y le oigamos. Amén, que Él habla por su palabra. Pero es otra cosa cuando Dios me habla directamente, individualmente, personalmente. Y yo también necesito eso. Es más, no también. Eso es quizás más deseado y más personal, porque la multitud oían los grandes sermones y mensajes de Jesucristo y se iban, se apartaban. Pero ¿cuántos disfrutaban de su presencia cercana? Un grupo selecto, un grupo pequeño, sus discípulos. Pero no porque ellos se acercaban a Dios o que ellos conocían, sino porque Él se había acercado a ellos. Amén. Él se ha acercado a nosotros. Él está con nosotros. Y mi deseo, hermanos, es que tengas tú, que tengamos cada uno individual como miembros de esta congregación, Monte de Sion y más allá, tengamos una relación con Dios tan real, tan viva, tan activa, que regularmente tengas encuentros con Dios reales. Que tú determines y descubras tu necesidad de Él y tú huyas a Él, corras a Él, te escondas en Él buscando que Él te llene. Necesitamos que Él nos llene. Si no estamos llenos de a saber qué cosa, o vacíos. Que su presencia no solo habite en tu vida, porque habita en nosotros que somos creyentes. Porque es una cosa, y aquí hay una distinción que vamos a estar haciendo de esta semana en adelante. Hay una distinción entre tener el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y como dice la Escritura, estar lleno de su presencia. Hay una gran distinción en las Escrituras, y tenemos que pensar de eso justamente si vamos a pensar de su presencia. Conocimiento de Dios no es suficiente. Andar algunos días o años con el Señor no es suficiente. Que Dios se manifieste, opere en tu vida, opere en la vida de tus hermanos, tus amigos, tu familia, no es suficiente. Lo que Dios desea de nosotros y lo que nosotros necesitamos de Dios es que Él habite en una forma plena y llena en nuestras vidas. Y si tú no deseas eso, hermanos, no te preocupes. Dios va a abrir las puertas para que tú desees más de Él. Por su palabra, porque así es como Él lo hace. Por eso quiero que consideremos esta mañana su presencia personal. Personal. Hemos estado hablando de su presencia, comunión con Dios, oyendo la voz de Dios. Hemos considerado su presencia prometida, que Él ha prometido estar con nosotros. Hemos considerado varias cosas acerca de su presencia. En esta mañana, su presencia personal. Nuestro texto es Juan capítulo 7. Les invito ahí a Juan capítulo 7. Es más, en esta mañana tengo dos textos. Este es el texto de entrada principal. Lo vamos a ver antes de terminar. Pero este ilumina todo lo que estamos viendo en
en esta mañana. Juan 7, versículo 37 al 39, dice así el Evangelio de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Oyeron eso? Esto estaba hablando de otra cosa. Pero ¿qué dijo Jesús? Se levantó en el último día de esa gran fiesta y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ver un solo ejemplo de esto mismo en esta mañana, con la mira de ver en otras semanas algo más de esto en la semana por venir. Pero nuestro ejemplo hoy no está aquí en Juan. Esto lo vamos a elaborar, pero se encuentra en Lucas. Así que le invito a que tornen a Lucas, capítulo 24. Y ahí vamos a estar la mayoría de la mañana, aunque regresaremos aquí a Juan. Así que ahora tornen conmigo a Lucas, capítulo 24. Y si pueden dejar su Biblia ahí abierta a Lucas 24. Quiero dejarle un ejemplo, y el ejemplo es importantísimo verlo porque nos enseña lo que acabamos de leer en realidad, efectuado, mostrado, hecho evidente. Nuestro ejemplo en Lucas 24, y muchos lo conocen y no voy a leerlo todo, solamente porciones, es cuando Jesús se aparece a los discípulos en el camino a Emaús. ¿Cómo es que Él se aparece a ellos después de su resurrección? ¿Cómo es que Él se aparece a ellos glorificado? Esto estaba diciendo Él acerca del Espíritu, que todavía no había sido derramado porque Él todavía no había sido resucitado y glorificado. Pero aquí vemos esto siendo realidad en Lucas 24. Y veremos, muy importante, su presencia personal. Y quiero dejar esto porque lo vamos a oír varias veces y quiero repetirlo. Su presencia personal, la presencia de Dios personal, produce y satisface nuestra sed. Produce nuestra sed y satisface nuestra sed. He aquí algo muy importante para entender, creyente. Una de las razones que tú no tienes sed de Dios es porque tú no estás acercándote a su presencia. Una de las razones. No sabes de qué tener sed. No has visto o disfrutado de lo que verdaderamente satisface. Sed es producida por su presencia misma. Y segundo, esa sed que Él produce, Él satisface. Esto es una realidad gloriosa que solamente se halla en Jesucristo. El que produce necesidad de Él y llena esa necesidad. Lo primero es esto. Sed de Dios es producida y saciada, y aquí está el punto, al estar expuesto a su presencia de manera prolongada. Oigan bien, al estar expuesto a su presencia de manera prolongada. El punto aquí es, si alguno tiene sed, dijo Jesús allá en Juan 7. Si alguno tiene sed, venga a mí. Salmo 42:2 lo dice así David: mi alma tiene sed de Dios. Y entonces él lo hace bien preciso: del Dios vivo. Creo que es una distinción que está haciendo David.
No quiero ir al templo a oír la música, a orar y adorar. Yo quiero más que todo eso. Yo quiero al Dios vivo. Y entonces se hace una pregunta a David. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quizás es una buena pregunta para hacernos esta mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a venir y presentarte delante de Dios? Bueno, yo te estoy dando la respuesta a esto. Cuando tú te halles prolongadamente delante de su presencia. Cuando tú vengas a Él, tú vas a descubrir que no es por un momento, no es por 2 momentos, no es por unos minutos, no es un devocional tempranito por la mañana donde tú pones tu cafecito, abres tu Biblia, lees tu lectura y estás bien. Eso es bueno, es aceptable, es necesario, ¿no? Es prudente y es sabio, una práctica necesaria. Pero ¿por qué hacemos eso? Si es que lo haces. Porque tú quieres hallarte en su presencia. Quiero decir una cosa muy interesante de la Biblia. Para Dios, un día es como 1000 años. 1000 años como un día. Yo lo puedo parafrasear. 1 minuto es como 10 horas. No. 10 horas pueden aparecer como 1 minuto en su presencia. Dios, y solamente en Él, no hay tiempo así. Cuando Él empieza a llenar, cuando Él empieza a ser visto, cuando Él empieza a ser observado, como si se nos desaparece estas cosas temporales, como el tiempo. Él es desde el principio hasta el fin, el alfa y el omega, no hay nada fuera de Él, todo se halla en Él, Él es el glorioso Dios. Pero cuando tenemos 1 minuto en su presencia, eso pueden ser largas horas. Eso es estar expuesto a su presencia de manera prolongada. Es lo que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 24. Les repaso la historia para que no recuerdan. Estaban los discípulos y habían oído el mensaje de las damas que fueron al sepulcro y vieron el sepulcro vacío. Y oyeron de los ángeles, Él está vivo. Es lo que oyeron. Y corrieron esas mujeres. Y fueron a los discípulos y le dijeron, Él está vivo. Los ángeles no han dicho esta realidad. Y si usted se acuerda, la historia queda que estos discípulos se quedaron un poco como, ok, si tú lo dices. Pero mírenlo cómo continúa la historia aquí en Lucas 24. Voy al versículo 12 por un momento. Pero levantándose Pedro, después que oyó la noticia de las damas, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio a los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y entonces empieza nuestra historia con los 2 hombres en camino a Emaús. ¿Quién son esos 2 hombres? Bueno, nos dice aquí nombre de uno de ellos, pero nos dice que eran discípulos, versículo 13. Y aquí 2 de ellos, ¿de quiénes? De los discípulos cercanos a Jesucristo. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15, aquí está una clave. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? ¿Qué estaban haciendo ellos antes que se acercó? Hablando de Él. Estaban compartiendo estas cosas. ¿Con conocimiento? Vamos a ver en el texto que no. Jesús lo va en cierto sentido, decirle, un momento, ¿cómo es que ustedes no entienden estas cosas? ¿Cómo es que no captan? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Así que ellos estaban hablando de cosas que no entendían y no conocían, pero está bien, amados, está bien. Mejor hablando de esas cosas que cualquier otra, ¿no? Mejor tener interés, inquietud de lo que Dios es y lo que Él está haciendo. Ellos estaban buscando, pero no sabían dónde buscar.
Estaban ignorantes, estaban incrédulos en cierto sentido. No sabían qué creer de lo que había pasado. Que Él había supuestamente resucitado. Le habían dicho eso. Habían oído la noticia. No lo habían visto con sus propios ojos. Estaban inciertos, pero eran discípulos. Conocían y creían en Él, pero no entendían lo que estaba pasando. ¿Puedo hacer una pausa aquí en el mensaje? Muchos creyentes se encuentran a sí mismos. Saben, creen, buscan, entienden, pero no entienden y no buscan y no saben. No sé si me entendiste lo que estoy diciendo. Que solo tienen suficiente conocimiento para saber lo que deben saber, pero no están experimentando su presencia personal. Qué triste, hermanos, que estemos en la iglesia por días o años o décadas o más. Y su presencia es algo que no sabemos y conocemos personalmente. De una manera real, viva. El que tiene sed, venga a mí. Y yo le daré agua viva que de su interior correrá. Los llenará. ¿Tú has visto alguna vez un manantial? Un manantial no solamente son aguas en un pozo. Estamos hablando de algo que está rebosando, que está siempre siendo llenado, que nunca cese de fluir. Algo real. Una vida de hijos y hijas de Dios en cual la fuente de Dios está fluyendo. Llenura. La presencia de Dios, de su Espíritu en nosotros, fluyendo, llenándonos. Es de eso que está hablando. Es de eso que carecían estos hombres en el camino a Emaús. Hay algunas implicaciones aquí de lo que veíamos en Juan 7. La primera implicación es que la condición que se debe cumplir es tener la necesidad de agua viva. El que tiene sed, venga a mí. Tiene que tener necesidad. Hambre. Estos hombres yo creo que estaban ahí hambrientos. No nos dice específicamente el pasaje, pero creo que ellos tenían un deseo por algo. Y la segunda implicación es que el alma humana tiene sed por sí misma. Todo ser humano tiene sed. ¿Cómo lo sacian? Es el problema, pero todos tenemos sed. Y sabemos que en Juan 7, donde fue nuestro primer texto, Jesús no está hablando de sed física, no de sed por agua natural. Tu cuerpo sí fue hecho para vivir de la agua. Tu alma fue hecha para vivir de Dios. Son dos cosas distintas. Si tu alma no bebe de la grandeza, la sabiduría, el poder, la bondad, la justicia, la santidad de Dios, te quedas seco y mueres. Necesitamos a Dios. Tenemos que tener conciencia de nuestra necesidad de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Como dijeron los hombres en el camino de Emaús, después de tener un encuentro con Jesús, estoy ahora refiriéndome al capítulo 24, ahora versículo 32 de Lucas, dijeron así, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió o abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No nos descubrimos una sed y un deseo por Dios que no teníamos antes? Porque estábamos buscando, deseoso, pero no hasta que Él habló. Empezamos a descubrir lo que verdaderamente necesitábamos. La palabra de Dios no solamente te muestra cuál es la plenitud de Dios, el cumplimiento de Dios, la llenura de Dios, la bendición de Dios Jesucristo, pero te enseña también, la palabra también te enseña tu gran necesidad de Él. Constantemente. La ley nos muestra nuestra necesidad. La gracia nos muestra quién es el que suple esa necesidad. Jesucristo. Necesitamos ambos. La ley tiene su uso adecuado. Para hallarnos necesitados de Dios, no puedo cumplir la ley y correr a Dios. La gracia es que Dios dice, aún el correr te lo proveo.
Aún la hambre te la proveo. Aún la necesidad yo te la entrego. Yo soy Dios. Yo sé lo que necesitas antes que lo necesitas. Antes que tu boca se abre para hablar, ya yo sé lo que tú has pensado y lo que está íntimo en tu corazón. Lo dijo David, se leyó esta mañana. Es una realidad. Amados, es mi deseo que Dios se haga así de presente en mi vida y en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que esto es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros tengamos encuentros reales con Él. Y no estoy hablando de vez en cuando, sino que vivamos. No. En cada palabra, en cada segundo, en cada momento. Señor, ¿qué estás diciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Porque Él está presente. Si no estamos conscientes de que Él está presente, ese es nuestro problema, nuestra ignorancia. Por Él está ahí. Cuando tú vas al baño, cuando tú vas al trabajo, cuando tú estás en el carro, Él está presente. Cuando estás en la iglesia y te estás durmiendo un poquito, Él está presente. Él está presente. Y su presencia personal, hermano, es lo que necesitamos. También vemos esta sed en el Salmo 63, le hago referencia, se lo leo rápidamente. Los primeros 2 versículos, Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, clama el escritor. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de Dios y mi carne te anhela. Entonces me dice, donde en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Con qué propósito? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Para ver tu poder y tu gloria. Refiriéndome a mí en una forma personal, otra vez también, mi jornada, hermanos, en tener encuentros con mi Señor o mi Salvador continúa hasta el presente. Todavía estoy deseoso de Él. Me acuerdo de los momentos donde Él se hizo muy real. Y estoy seguro que Él no me ha dejado y está conmigo. Pero mi deseo por Él no ha disminuido, ha crecido. Mi necesidad de Él no es menos, es más. Necesito más de Él, deseo más de Él. Y lo glorioso es que al tener más sed de Él, estoy descubriendo que Él sacia más. Él llena más continuamente. Él no es como nada ni nadie. Él es Dios. Él sacia el alma. Tener encuentros con mi Dios de manera personal es más importante que todo otro fluir o cualquier otro encuentro, cualquier otra circunstancia. Tenerlo a Él y su presencia personal es de mayor valor que toda otra cosa que pueda resultar como consecuencia aún de estar en su presencia. Le dijo Jesús a esos discípulos un día cuando vinieron gozosos, porque mira, echamos demonios fuera, entonces hicimos milagros. No se gocen de esas cosas. Gozaos de mi presencia, de que su nombre está escrito en el reino de los cielos, que ustedes tienen acceso a la presencia de Dios. Su presencia personal. Eso es lo primero. Lo primero es tan importante, quizás lo fundamental para todo esto. Al estar expuesto a su presencia de manera prolongadamente, tenemos sed de Dios. Sed de Dios es producida y saciada. Lo segundo es esto. Cuando esta sed es producida y saciada, su presencia fluye naturalmente entre nosotros. Fluye naturalmente. Esto es muy importante porque hay muchos que falsifican esa presencia. Hay personas que conocen mucho y pueden hablar muy bien y pueden actuar muy bien y pueden manifestar muchas cosas. Pero no es eso que necesitamos. Necesitamos el fluir de Él. La manifestación de Él. Que Él fluya. Dentro de ellos correrán ríos de agua viva. Miren el versículo 33 aquí en Lucas 24. Y levantándose, después que ellos estuvieron y oyeron de Jesús, estos hombres en camino a Emaús, y Él se
manifestó a ellos en la última hora, partió pan entre ellos y ellos vieron que era Jesús y se desapareció. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, Lucas 24, 33, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, esto es lo que decían aquellos que estaban ahí: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esto es lo que estaban diciendo en el aposento donde estaban estos discípulos. Pero estos hombres dijeron, en el versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. ¿De qué hablaban ellos? De su encuentro con Dios personal. Estaba fluyendo naturalmente, ¿no ven? Los otros estaban hablando de que Él ciertamente ha resucitado y se ha parecido a Simón. Eso es su experiencia personal. ¿Cuál es tu experiencia personal? Mi experiencia personal, dicen estos, es que Él anduvo con nosotros y nos habló. Y entonces se manifestó y vimos que era Él cuando Él partió el pan y se desapareció. Una experiencia personal con su Dios. Ambos Juan 7 aquí y aquí en Lucas capítulo 24 manifiestan que no solo su presencia crea sed y satisface esa sed con agua viva personalmente, pero también servirá para crear y suplir la sed de otros. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, lo más natural es que tú compartas esa experiencia con otros para que ellos también tengan hambre y sed de esa experiencia, de tener a Dios. Pero si tú no lo tienes, ¿qué vas a compartir con otros? Si tú no buscas al Señor personalmente, ¿cómo va a fluir de tu vida aquello que va a rebosar sobre ellos para que ellos también busquen y encuentren a Dios? Eso es lo que es evangelismo, por supuesto. No hablar acerca de Dios, sino enseñar de todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que hemos oído de Él en esos momentos personales y privados y juntos donde Él ha hablado a nuestras vidas. Esto, hablar, compartir. Lo que han oído en secreto, no, declararlo desde los techos a las multitudes. Pero primero tiene que haber una experiencia con Dios. Pero mucho cuidado aquí, no vengas a la iglesia. No vengas a la iglesia, lo voy a repetir, no vengas a la iglesia buscando esto. Esto es personal. Cuando tú vengas a la iglesia, ven para rebosar de lo que tú has recibido de Dios. Para que tú puedas edificar el uno al otro lleno de salmos y cánticos espirituales, orar los unos por los otros, participar entre la comunidad de creyentes y yo doy y tú me das y estamos dando y recibiendo y llenándonos de la realidad de que Dios ha estado en nuestras vidas. No vengas aquí pensando que aquí vas a hallar a Dios si tú no has buscado a Dios personalmente. No estoy diciendo que no vengas aquí. Estoy diciendo que no vengas aquí con esa intención. Porque Dios sí está aquí, pero Dios también está allá. Y tu corazón, si no lo busca personalmente, ¿qué tú crees que va a pasar cuando tú llegas aquí? ¿Que lo vas a buscar? Es bueno, vas a oír a otros y quizás eso despierte en tu vida. Que entonces lo busques. Y entonces quizás esa semana, ese lunes, ese domingo por la noche, empieces a buscar a Dios. Es mi deseo que eso sea así. Espero de muchos. Estas aguas fluirán de su interior y correrán ríos de agua viva, dice Lucas, a Juan 7. Estos hombres no podían quedarse callados, tenían que compartir lo que habían oído y hablar y visto de las cosas que habían participado cuando Jesús partió pan con ellos. Hablaban de cómo le habían reconocido, Él se había manifestado a ellos personalmente. Y es una cosa oír de Él, otra cosa oírle hablar en la multitud personalmente, pero otra cosa cuando Él te habla a ti directamente, que ya no es la multitud, ya no son muchos, eres contigo. Tú puedes oír en la multitud como aquí en la iglesia, pero eso no es lo mismo. En las Escrituras, partir pan es sinónimo con comunión. Y estos hombres tuvieron un instante de comunión. Él partió pan de ellos y se desapareció.
Y de repente descubrieron, habían estado con Él. Y era Él. Y era más que suficiente para que empezara a fluir de sus vidas. La realidad. Ay, que Dios haga esto en nuestras vidas, amén. Que Él fluya en medio de cada uno de nosotros. Y hermanos, si poco me sorprende esto, hoy día cuando descubro lo que Él estaba haciendo y yo desayunando con Dios algunas veces por la mañana, esto viene a ser eso mismo que no solamente yo necesitaba, pero cuando estaba en su presencia, cuando estoy en su presencia, cuando participo con Él, lo que Él me da en esos momentos, descubro todas las veces, pudiera decir, que lo que Él me está dando a mí no es solamente para mí, sino tengo que compartirlo. Van a haber minutos exactos y precisos en ese día o en esa semana donde voy a tener a alguien delante de mí que va a necesitar exactamente lo que Dios me dio hace unos días. Lo he descubierto tantas veces que digo, pero Señor, es que esto no hay forma de evitar que tú no hagas esto. Que cuando tú hablas, lo que tú nos das fluye. Porque tú sabes que hay otras personas hay con necesidad de lo mismo. Él da lo que tú necesitas y más de lo que tú necesitas, Él da para el que está a tu lado. En tu familia, en tu congregación, en tu compañeros de trabajo, en cualquier lugar donde tú te halles, Él puede llenar. Y Él ya sabe lo que viene mañana. Y Él puede darte para ti y para otros. ¿Te acuerdas cuando repartieron los panes y los peces a la multitud? ¿Qué pasó? Sobró. ¿Cuánto sobró? Una canasta llena para cada discípulo. ¿Podían comerse toda esa canasta? Imagínate tantos panes y peces en una canasta. Seguro que ellos tuvieron que compartirlo con otros. Tú sabes que los panes y peces, si los dejas unos días, se dañan. Eso era para compartir. Pero para ver que un minuto en su presencia llena la multitud, llena individualmente, nos da aún más para otros. Para que esto pueda fluir. Esto es lo segundo, que nos lleva a lo último, lo tercero. Cuando esta sed es producida y saciada, esto es lo último, es a causa de su presencia personal. Lo que hemos estado viendo, pero quiero encargar en esta realidad. La historia no terminó ahí con los hombres aquí en el camino a Emaús. Miren el versículo 36. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, le compartían estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos. Wow. Si fuera suficiente que tuve una experiencia personal con Jesús, cuando empecé a hablar de esa experiencia personal con Jesús, Jesús mismo se aparece entre ellos. Y dijo, paz a vosotros. Espantados y atemorizados, los que estaban oyendo no entendían, pensaban que era un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros vuestros corazones estos pensamientos. Soy yo, mirad mis manos, soy yo, es la realidad. Estaban maravillados. Y dice la conclusión, el versículo 43, y Él tomó pan y lo comió delante de ellos. Y lo tomó y comió delante de ellos. Comunión. Que ellos vieran que es Él. Una realidad. Él y su presencia personal es lo que debemos desear. Él nos lleva a la última esto nos lleva a la última aplicación, hermanos, de nuestro pasaje en Juan 7, lo cual no vamos a ver esta mañana, pero quiero apuntar a ello para que tú estés pensando y meditando en esto. Y es que Jesús estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que creyesen en Él. Juan 7, hay un comentario divino. Y esto dijo acerca del Espíritu de Dios que iba a ser derramado porque todavía Él no había sido resucitado y glorificado. Estaba apuntando a un futuro. Su Espíritu debe llenarnos, saciarnos. Esto es evidencia, no que somos creyentes, aunque sí, pero aún más que estamos
siendo llenos de Él personalmente. Su Espíritu viene y marca nuestras vidas, deja un sello, una marca que somos de Dios. Pero eso no es suficiente, eso es bueno, eso es excelente. Eso determina que yo soy de Él y que Él es mío. Pero ¿qué pasa si yo me caso y entonces vamos a vivir en casas separadas? El punto de casarnos es estar juntos y vivir una vida juntos. Y el punto de que Dios nos marque, esto es mío, sellado y santificado por Dios, es para que estemos juntos con Él, para que andemos con Él, para que caminemos con Él, para que Él llene nuestras vidas. Efesios 5, 18 lo pone en una forma sucinta y clara. Efesios 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual haya disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando, ¿cómo es que uno está lleno del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, llenos de la palabra de Dios, con himnos y cánticos espirituales, porque es mucho más que leer algo, memorizarlo y citarlo. Tiene que ser vida en nosotros. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De vuestro interior, de vuestro corazón, fluirá vida, agua, un manantial, ríos de agua viva. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es glorioso. Y de esto hablaremos más en esta serie en las semanas por delante. Tenemos necesidad en esta mañana de considerar detalladamente qué es esto de ser llenos del Espíritu Santo. Y decir, Señor, yo necesito eso también. Una manifestación de su presencia personal en nuestras vidas. Conclusión, amados. Quizás la pregunta principal e importante actualmente es esta. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Si alguno tiene sed, dijo alta voz en ese último día, palabra clave, importantísima, aplicación al sermón, conclusión, vengan a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la aplicación. Eso es lo que tenemos que hacer. Amados, su presencia personal es como ríos de agua viva. Amados, su presencia personal satisface el alma sediente. Amados, su presencia personal fluye de su interior hacia otros que tienen sed también. ¿Te estás exponiendo a su presencia de manera prolongada? ¿Con sed y hambre de Dios? Este es el Evangelio glorioso. Sus buenas nuevas no es que Dios salvó, me rescató y me dejó solo. Sus buenas nuevas es que Él vino a habitar en mi corazón, a habitar en mi vida, a nunca dejarme solo, a habitar en mi interior y a fluir de medio de mi interior. Esta es la promesa para todos aquellos que creen. Y comienza a llenar tu vida de vitalidad, de fluir de la realidad de su vida y su presencia en ti. Su presencia personal. Es lo que necesitamos. ¿Pueden ponerse de pie conmigo? Les pido a los músicos que puedan venir adelante. De todo lo que necesitamos, hermanos, de todo lo que pudiéramos pensar en este mundo, de todas las cosas que pudiéramos entregar, nuestros bienes, nuestras fuerzas, nuestros anhelos, nuestras energías, todo lo que tenemos, en todas las cosas que tú y yo pudiéramos hacer, si no hacemos esto, todas esas cosas van a ser baratas y vacías. Yo te insto en esta mañana como iglesia que tú tomes serio lo que se ha dicho en esta mañana y pares de gastar tiempo en otras cosas. Y diga, Señor,
hasta que mis rodillas me duelan, hasta que mis lágrimas se sequen porque no tengo más, hasta que ya mis energías no son suficientes, hasta que estoy desplomado, buscaré tu presencia, porque sé que lo más necesidad que tengo de ti, lo más que tú vas a llenar en mi vida. Ayúdame, Señor, en este día a buscarte, a necesitarte, a tener sed de ti. Y que comience así tu búsqueda de Dios. Te aseguro, tu vida no se quedará igual. Y nosotros no venimos aquí a oír sermones lindos, preparados por un hombre ya viejo. Venimos aquí a oír a Dios, ser instados a buscar a Dios y encontrarnos con Dios. Yo te insto a que tú busques a Dios, que esta semana no sea igual, que esta tarde este sermón esté dando vueltas en tu corazón, en tu mente, y que tú digas, Señor, de veras esto es lo que yo necesito, esta es mi única necesidad, ya te tengo, quiero estar lleno de ti, lléname, Señor. Y te prometo, te aseguro, basado en la palabra de Dios, que el que busca halla. El que toca se le abrirá. ¿No? Esto es una realidad. Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra vital, real. La necesitamos. Como estos discípulos tuyos en rumbo a Emaús, Señor, que habían oído, habían andado, habían visto, habían experimentado tanto de ti, pero ahora se encontraban, Señor, necesitados nuevamente. Por mano tuya, Señor, tú habías depositado ese momento, ese día, para que ellos, hablando de ti, buscando de ti, tú te aparecieras dentro de ellos. Y que sus corazones nuevamente comenzaran a fluir por esa llenura que tú producías en ellos. Que tuvieron que, Señor, clamar a todos, declarar a todos, mira lo que Él es, mira quién Él es, mira el encuentro que ha tenido con nosotros. Él es real, Él vive. Él verdaderamente vive. Él es mi Dios. Y yo sé que Él vive porque yo estuve con Él esta mañana. Él está conmigo. Amén.